transporte y precandidato a presidente de los que no se bajan. Eso ha sido claro. O que no se cambian, porque presidente van a gobernador algunos. Bueno, yo le pregunté 200 veces, pero Florencio... No, pero él no se va a bajar. No. Así Bueno. me gusta, Jaime, ¿ves? Sí. Yo soy un hombre de palabra, Chiche. Como soy del interior, digo... Aquí tiene que ver que los porteños no somos de palabra. No. Tiene que ver el Si contexto. ya te empezás a poner los porteños... Estamos bien con los porteños, estamos bien con los porteños. No, a ver, yo he dicho desde el inicio, hace casi un año y medio, que iba a ser candidato a presidente o precandidato dentro de las PASOs. Sí. Y bueno, el 20 de junio se van a consolidar los candidatos de nuestra fuerza política y yo voy a ser precandidato a presidente dentro de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No voy a ser candidato a gobernador, lo he dicho 1 y 1000 veces. Sobran los candidatos a gobernador. Sí, hay muchos, hace un rato estuvieron 2 acá, justamente. Pero digo, a ver, la presidencial puede tener el impacto de que hoy puede no ser y dentro de unos años sí. ¿Estás preparado para el no o no? Por supuesto que estoy preparado para el no y estoy preparado para... Yo creo que ya cumplí una etapa, hace muchos años que milito en política, hace más de 30 años. Sí. He tenido lugares de enorme responsabilidad y creo que cumplí una etapa, así que o soy presidente o en realidad ser un simple militante. No quiero asumir más responsabilidades públicas porque creo que es un peso enorme. ¿Y te vas a tu casa? Sí, puedo ser militante desde el llano, no necesariamente uno tiene que tener cargos. Para ser presidente en la Argentina, obviamente, como todo el mundo sabe, hay que tener equipos, hay que estar, tenés que estar preparado por eso. Yo supongo que cuando te lanzaste a esto, digamos, ¿los equipos van a ser los equipos de continuidad o vas a poner gente nueva? No, a ver... Porque como estás dentro de un espacio que ya gobierna, se supone que, no sé si Scioli, que es lo que tiene preparado, no te voy a pedir a vos que le contestes por Scioli, pero digo, ¿trabajás con equipos que ya son equipos de alternativa o van a ser los mismos? Lo más difícil que afronta seguramente un presidente, aparte de las decisiones que toma a diario, ¿no? Y sobre todo la impronta que le ha dado una gestión como la de Cristina desde lo político, creo que es lo más destacable y el hecho tal vez más importante que ha ocurrido en los últimos años, que ha decidido que la política sea independiente, sea autónoma del poder constituido, tanto económico como mediático. Este es el primer gran componente que para mí tiene que tener un presidente. ¿Vamos a votar un presidente independiente? ¿Estamos dispuestos a sostener un presidente independiente que lo elija la gente y no que en realidad lo elijan los medios de comunicación, los encuestadores? Primer gran discusión. Sí. Después el gran desafío es qué cantidad de gente está comprometida. ¿Vos creés que los otros candidatos son de alguna manera a dedo de factores de poder? Sí, no tengo ninguna duda. El único candidato genuino que viene a la política sos vos. No, pareciera demasiado soberbio eso. Ah, bueno, pero digo, si uno analiza, diríamos, el tratamiento que se le dan los medios, cómo se los promociona, me parece que está claro que en realidad, digamos, el poder constituido en la Argentina prefiere a un hombre como Macri, que aparte están las antípodas de nuestro pensamiento. Si yo no lo respeto, como respeto al resto de los candidatos, pero digo, están las antípodas de lo que nosotros pensamos en relación a la centralidad de la política, al rol del Estado, a los derechos adquiridos durante los últimos años. Scioli pareciera ser que en realidad, y yo no lo digo con el ánimo de ser irrespetuoso sobre Scioli, pero me parece que nosotros tenemos que ser conscientes que se va a definir algo muy importante este año, digamos que va a ser nada más y nada menos quién va a ser el presidente de la nación y tenemos que decir las cosas que pensamos y las que creemos, aún a riesgo de equivocarnos. Yo me equivoco todos los días seguramente, pero digo, yo tengo una formación absolutamente diferente de la del gobernador. Tengo un... ¿En qué? No te pido que me digas cuál es la diferenciación que tenés específicamente, pero digo, a ver, ¿qué cosas tenés vos diferente para ofrecer? Yo que sos más frontal, no depende de los medios. Primero, yo soy un militante, que no es una cuestión menor. Yo abrazo la política desde muy chico, de los 17 años. Creo que la política es la herramienta para llevar adelante los procesos de transformación que necesitan países como los nuestros. Soy absolutamente independiente, a mí no me condiciona absolutamente nada. De hecho, lo he podido demostrar con la gestión. No existe una gestión inocua. Cuando se dice, bueno, pero Randazzo es buen gestionador, porque hizo los documentos, hizo los pasaportes, ahora sacó los trenes. Cada una de esas decisiones significó una pelea política. Sí. Cada una de ellas. La del documento es una pelea con Siemens. Lo hemos hablado mil oportunidades. 1.260 millones de dólares era el contrato de Siemens. Lo hicimos con 18.600.000 dólares. La pelea para que un tipo tenga un pasaporte hoy en 30 minutos fue una pelea con la corporación policial. Si no hubiera sido imposible, porque había que ser amigo de un policía para sacar el pasaporte, ¿sí o no? Digo, cosas que son ciertas. A ver, instrumentar el SUBE fue una pelea con los gremios de transporte. ¿Por qué? Porque en realidad tenían declarado cantidad de pasajeros transportados muy por debajo con los que realmente transportaban. Esto era una diferencia casi de 140 millones de pesos por mes. Llevar adelante el proceso de puesta en valor del sistema ferroviario significó una pelea con Maturano,
gremio de la fraternidad. Sí. Sin ningún sentido, porque a ver, yo digo, si hay algo que en realidad, digamos, debería sentirse orgulloso de un dirigente ferroviario, es que este es el proceso de recuperación ferroviaria más importante de los últimos 60 años. ¿Pero que ellos te ponían la prueba? Totalmente. Absolutamente. Por A ver, por ejemplo, Chiche, los accidentes, que hace pocos días, por ejemplo, fue condenado en juicio oral a 4 años y 3 meses el conductor o el motorman del episodio de Castelargo. Nosotros dijimos en el primer momento, en realidad había una irresponsabilidad importante. Bueno, pusimos las cámaras, paro general. Los exámenes psicofísicos los hacían en clínicas que estaban asociados a los sindicatos. ¿Quién dice esto? No lo dice nadie. ¿Esto qué hicimos? Lo llamamos al IMAN. ¿Qué es eso? El Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. Lo hace el Estado. Estas son peleas todos los días, no se puede tener 1 millón de amigos. Entonces yo tengo diferencia enorme con Scioli, enorme. Pero bueno, eso no quiere decir que me asista a mí la razón, finalmente eso lo va a decir la gente. Ha tenido el apoyo presidencial, se supone, porque digo, nadie empieza una batalla si no sabe que tiene un plafón para poder hacerlo. Sí. Bueno, no te estás peleando con cualquiera, estás peleando con poderes, con fuerzas, digamos, de presión importante. Sí. Tenés que tener apoyo político. Si no yo siento que tengo el apoyo político de la presidenta. Por eso te digo. Eso quería preguntar, justamente. El 23 de abril, la presidenta le dijo a la televisión rusa: no tengo favoritos para las elecciones, favoritos tienen los reyes. Sí. ¿Eso te molestó, digamos, de alguna manera, digamos, que ella va a ser aparentemente equidistante entre los candidatos? Para nada, no, ¿cómo me va a molestar? Al contrario, digamos, yo tengo mis ideas, creo que represento mucho mejor la continuidad de este proceso político que el gobernador de Buenos Aires. Estamos en la antípoda de la visión que tiene Macri, bueno, y finalmente la que va a decidir la situación, digamos, de cada uno. ¿Puede haber tanta diferencia, Florencio, en un mismo espacio político entre un candidato y otro? Sí, a mí me parece que son sanas las diferencias. Pero digo, sí, el peronismo supo tener diferencias importantes, ideológicas profundas en los últimos años. Sí. Y a mí me parece que no podemos volver a cometer los mismos errores que se cometieron, por ejemplo, en lo que fue la década de los 90, que se hizo en nombre del peronismo también, y los peronistas tenemos que hacernos cargo de eso. El tema es no volver a repetir esos errores, pero sí hay diferencias importantes, Chiche, y sobre todo en una fuerza política que en realidad digamos, traspasa la frontera del peronismo. Es decir, el kirchnerismo es más que el peronismo. Yo hablo como peronista, ¿no? Digo, hay muchos que se sienten kirchneristas y no son peronistas. Ahora, yo digo, no se puede ser peronista sin sentirse kirchnerista, porque este es el gobierno más peronista de los últimos 50 años, con sus aciertos, con sus errores, con sus tensiones, con una presidenta que tiene la decisión política de transformar la Argentina, que deja un legado muy fuerte para los hombres que venimos de la política. Acá no gobiernan los medios, no gobiernan los grupos económicos, gobierna un presidente que es representante del poder popular. De eso se trata. ¿Parece obvio? No fue obvio esto. No, no es obvio nada. Ninguna candidatura obviamente tiene obviedad, y más uno sabe que los factores de poder existen. El tema es, digamos, cómo uno está capacitado para mantenerse equidistante de eso y poder hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque cada persona tiene un proyecto, obviamente. Ahora, es la única garantía de llevar adelante un proceso que incluya a las mayorías y unos independientes. Si no hay ninguna posibilidad, el resto es todo mentira. Absolutamente mentira, porque uno lo ve, yo tengo una enorme experiencia en la gestión, he sido ministro en la provincia, jefe de gabinete, digamos, ahora llevo casi 8 años en el gobierno nacional. Se hace imposible, porque los condicionamientos en términos generales existen. ¿Pero a qué le llamas independiente vos? ¿Independiente al partido? No, y la decisión de un presidente tiene que ser independiente de los factores de poder que condicionan las decisiones de los gobiernos. A ver, vamos claro. Vamos a la historia moderna, democrática, para que se entienda. Alfonsín. Yo como militante del peronismo, muy joven, ¿no? En el año 83... comprendí tardíamente que Alfonsín era un hombre de avanzada. Alfonsín era un hombre que pretendía como presidente representar los intereses de la mayoría de los argentinos, independientemente del poder constituido, que en aquel momento significaba, por ejemplo, los militares, significaba ya el poder económico pero instalado. Hizo avance, hizo avance. Por eso, pero bueno, se lo reconocieron tarde. Agarró un país prendió fuego. Por eso, pero fíjate vos cómo terminó, Amalia. En realidad termina con un peronismo, digamos, demasiado conservador, demasiado, digamos, mantenedor del statu quo, que en realidad, en vez de bancarlo, termina, no digo siendo golpista, pero dejándolo librado a su suerte. Absolutamente un error. Cuando Alfonsín lo que venía a garantizar era un proceso de consolidación de la democracia. Yo hace poco tiempo se lo pregunté a un dirigente radical importante, digo, ¿por qué no dio más la pelea? Porque acá, flaco, había que garantizar el proceso democrático, que era el objetivo a preservar del doctor Alfonsín. Menem, sí, en nombre del peronismo, Menem irrumpe en la política. Yo era militante en aquel momento de lo que era la línea del cafierismo. Y la verdad que Menem irrumpe como un caudillo que viene del interior a reparar injusticia, a hacer una sociedad más igualitaria, y termina llevándonos al infierno. Al contrario. De la mano de los factores de poder, que en realidad condicionaron absolutamente toda su gestión, en un contexto donde las políticas neoliberales parecían indiscutibles, pero me parece que se llevó al extremo. Y después viene De la Rúa,
Es la prueba más clara de cuando el poder económico pone un candidato, lo impulsan, lo protegen, le dan medios, termina como termina la Argentina. En casi un proceso de desintegración. Lo votamos los argentinos. Por eso digo, hay que tener claro esto, que la irrupción de Kirchner en el año 2003, en un contexto muy complejo, con el 22% de los votos, en aquella frase que dice, vengo a gobernar en nombre de las mayorías, no pienso dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, era eso, era gobernar en nombre del pueblo, cosa que no había ocurrido en Argentina. Cristina profundiza eso. Cristina es la presidenta más transformadora que tuvo la Argentina, lejos, pero lejos. ¿Por qué? Tal vez porque es mujer y tal vez porque llega de una forma diferente a la que llega el común de los presidentes, Florencia, sin ningún tipo de condicionamiento. Que todo presidente o candidato que va a llegar tiene que tener una agenda de prioridades, ¿sí? ¿Me puedes señalar las tuyas más allá de los logros que vos representás del Poder Ejecutivo? Me querés dejar sin trabajo, Chicho, falta tiempo por eso. Primero vamos a consolidar la candidatura en junio. Está bien, pero y después yo soy parte de un antes gobierno. de votarte en los pasos tienen que saber. Chiche, la agenda común, todo el mundo sabe cuáles son los problemas hoy de la gente, sostener el empleo, es mejorar la seguridad, es bajar que no tengamos niveles de crecimiento de precios tan importantes como los que tenemos. La sabemos a la agenda. El tema es cómo se resuelve esa agenda. Y yo soy muy respetuoso, aparte de todos mis compañeros de gabinete que hoy conforman este gobierno, y yo estoy de acuerdo, digamos, con las políticas que se están llevando adelante en la Argentina. ¿Pero dónde pones el acento? ¿En el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema jurídico, en el tema...? Digo, hay un acento donde va a tener que... Digo, vos recién mencionaste el tema de la carrera precio-salario. Digo, es una carrera complicada. Es complicado. A mí me parece que hay que poner el acento en el empleo, que ha sido un acierto del gobierno de los últimos años. Diríamos... A ver, a mí me parece que lo más importante es haber recuperado la centralidad de la política. Vuelvo a repetir esto porque me parece fundamental. Y esa centralidad de la política, haberle asignado un rol al Estado importante. Ahí viene una gran diferenciación, por ejemplo, con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que debe haber un Estado muy presente, digamos, que en realidad permita ir resolviendo las desigualdades, generando igualdades de oportunidades. Ahí me parece que el empleo es un tema clave. Como política social, no hay mejor política social que el empleo, y se ha mejorado mucho en la Argentina, pero falta todavía. Hay niveles de desempleo todavía que están en tasa del 7%, hay trabajo cercano al 34% en forma irregular. Me parece que ahí hay un punto. El otro punto, sabemos, es la seguridad. Es un planteo complejo que no se resuelve mágicamente ni con cámaras ni con marketing. Se resuelve, digamos, primero llevando adelante políticas de inclusión, que es lo que ha hecho este gobierno durante los últimos años. Digamos, los niveles de violencia que se vieron en los últimos años han tenido que ver también con una sociedad como la que se generó en la década de los 90, digamos, donde los padres no tuvieron trabajo, donde las expectativas de futuro eran muy magras. Digo, ahí me parece que tenemos que trabajar acentuando las políticas de inclusión, represtigiando la fuerza policial. No hay que tener miedo, la policía tiene que tener el monopolio de la represión, no hay que tener miedo. Y la justicia tiene que funcionar, cosa que no funciona. Hay una justicia que está absolutamente alejada de la realidad del hombre común. ¿No te parece que hay espacio para todavía criticar la época de los 90? Porque sí, que hay, muy pero no se puede ser ajeno a lo que ocurrió, Chiche. No, pero no digo que en realidad, me parece que finalmente nosotros lo que tenemos que hacer es resolver, los desafíos que tenemos de cara al futuro, pero sin dejar de mirar al pasado para no volver a cometer los mismos errores. Cuando el Estado se corrió, cuando el Estado termina está ausente, no es neutral. Digamos, es a favor de los que más tienen, es a favor de los que no necesitan que el Estado regule. Entonces a mí me parece que ahí hay una gran diferenciación y una cosa sumamente importante. La carrera precio-salario es un tema que tenemos que resolver definitivamente los argentinos. La inflación es perversa, nos hace daño. Más allá que este año seguramente vamos a estar por debajo de los dígitos, los cálculos que hacemos desde el gobierno, y ahí me parece que también... A ver, yo siempre digo esto y se enojan los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales en la Argentina, no todos, pero gran parte, son parte del problema que tiene la Argentina. Es decir, en la negociación salarial piden suma de poder. Cuando vos tenés una sociedad en crisis, ninguno de los factores de poder es ajeno. Bueno, por eso. Tenemos lo que tenemos. Pero hay que decirlo a esto, Chiche, porque si no, no se van a resolver los problemas que no se asumen como tales. No se resuelven. Entonces a mí me parece que ahí, en esta discusión de paritaria, por ejemplo, necesitamos empresarios y dirigentes sindicales que sean razonables. Digamos, sostener el empleo y paulatinamente ir recuperando el poder adquisitivo del salario. Porque en realidad una de las políticas económicas creo que mayor éxito ha tenido en los últimos años ha sido la generación de un mercado interno, que necesita mayor inversión y sí necesita mayor inversión. Ahora, vos fíjate cuando vos decís, bueno, la década de los 90,
no es que entrar en la década de los 90, el problema finalmente es presión. No, la gente ya no quiere que... No, pero es interesante, ¿por qué existe presión de precio en algunos sectores? Porque en realidad existió un proceso de concentración de la economía en los 90, de sectores muy importantes, que en realidad hoy, digamos, tienen el monopolio oligopólico del mercado. Entonces generan precios, aumentan los precios. Como no hay posibilidad de mejorar la oferta, que es lo que deberíamos hacer y hay que hacer, llevar política de promoción de parte de los gobiernos, tenemos dificultades. No es ajeno eso. No, no es ajeno, pero bueno, todavía hay que correr mucho. La campaña es larga, digo, ¿no? Sí, nosotros igualmente estamos, digamos, convencidos que no hay mejor campaña que la buena gestión. La gestión, asumimos el desafío de mejorar los trenes en un momento muy complicado, diríamos. Sí. 5 meses después de la tragedia de Once. Bueno, hoy yo le digo a todos aquellos que decían que era imposible, en 2 años y medio tenemos nuevo el San Martín, nuevo el Sarmiento, los 3 ramales del Mitre nuevo, el Roca que está bajando hoy, 300 coches 0 kilómetros para el Roca, electrificación La Plata Constitución, el Belgrano Sur que está en proceso de fabricación y en mayo se empieza no, sí, inobjetable eso, no puede... Pero ¿de qué se trata la política? Digo, ¿de qué se trata? Es preguntarle a cada uno de los candidatos qué es lo que hicieron y qué es lo que pretenden hacer hacia el futuro, digamos. No se trata de marketing, ni de publicidad, ni de tener impunidad en los medios, se trata de preguntarle, bueno, ¿qué hicieron? Esto es ni más ni menos que esto se trata. Pero, y no se podía haber hecho, digamos, estos cambios de los que usted habla sin dividir a la sociedad tanto, sin confrontar entre buenos y malos de la manera en la que se hizo. No, a mí me parece, yo tengo una visión sobre eso muy particular. A mí me parece que es inevitable que en realidad que haya, digamos, que haya una puja muy fuerte, digamos, frente a una presidenta que decide confrontar con el poder constituido. Entonces, en realidad se genera una situación de permanente conflicto y tensión, que naturalmente existe con los factores de poder que pretenden condicionar a los presidentes. Esto no es nuevo, ocurre en el mundo. Y eso se traslada muchas veces a la sociedad. De cualquier manera, me parece que la sociedad, frente a los desafíos electorales que hemos tenido para cargos ejecutivos, ha acompañado a este proceso, diríamos. De hecho, la presidenta fue reelecta. Pero hay mucha gente que no. Hay que ver eso. Yo no estoy tan seguro que nos vaya mal. Estoy más convencido que nos va a ir muy bien en las elecciones. ¿De qué estás hablando? Perdón, no digo que los principales candidatos en las encuestas, Scioli, Massa, Macri, serían como una versión más moderada, digamos, una versión menos confrontativa. Ve cómo tiene construido el discurso. Jaime dice Massa, Macri o Scioli. ¿Por qué Massa, Macri o Scioli? ¿Vos, por Macri, ejemplo, Massa, Scioli, no, bueno, Scioli, hay Macri, tres, digamos, el discurso del poder. Son tres candidatos primero. Scioli tiene que ganar una primaria. El orden de los factores no Pero no es así, no, pero aparte, primero digo, ¿quién dice que va a ser Scioli candidato? Porque no lo pusiste a él, pero no yo, pero él representa más al Frente para la Victoria puro, por eso digo eso. No te entiendo la pregunta, perdóname. Claro, yo lo que digo es que, digamos, según las encuestas, o sea, los votos de Scioli más los de Macri más los de Massa vendría a ser como una masa crítica de gente un pedido más moderado y menos confrontativo. Yo no coincido primero en las encuestas, quiero aclarar otra cosa importante, como ven no quiero tener 1 millón de amigos. Acá las encuestadoras son parte del poder constituido. Ejemplo, Poliarquía, que es tapa de La Nación. El director de Poliarquía es Pérez Chosny, es director de la provincia de Buenos Aires, de una empresa que maneja el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para mí no es creíble. Pero Florencio, pero tenemos que decir las... Vinieron varios candidatos acá y sos el tercero que escucha decir que no creen en las encuestas. Y ustedes mismos contratan encuestadores. Pero yo no contrato ninguna encuesta. Yo pregunto, si vos querés saber cómo me va a ir a mí, Amalia, preguntale a tus amigos, a tus vecinos, a la gente que vos conocés. Che, ¿a quién va a votar vos? Para mí es anata la encuesta, pero los políticos mismos pero yo no creo que esa encuesta. Mi preocupación es otra. La generalización no es buena, porque yo no creo en las encuestas, pero fíjate que en las encuestas te instalan un discurso único, un hombre que está informado como él dice, bueno, es Macri, es más Scioli. Scioli primero tiene que ganar la primaria. Yo voy a defenderlo a Jaime porque Jaime representa el capitalismo salvaje, esotérico y salvaje. No, lo que digo es, lo que representa Jaime, lo que pregunta Jaime, que yo lo entiendo, es que de alguna manera hay una especie de onda no confrontativa, digamos, de tirar puentes, ¿entendés? De, obviamente la Presidenta, como mujer que es y como aguerrida que es, le divierte, digamos, y además tiene un gran mérito. Normalmente los presidentes, transcurriendo los últimos meses de su gestión, se convierten en lo que llaman el pato rengo. Y Cristina va a firmar decretos hasta el día 10 a la madrugada, ¿entendés? Hasta el 10 de diciembre a la madrugada. O sea que evidentemente va a seguir siendo el centro de la escena. Pero no se trata de ser confrontativo por sí mismo. Lo que no se puede es gobernar teniendo 1 millón de amigos. No se puede, esto es falso. La idea del diálogo y del consenso es una idea para que nada cambie. Pero hay una cosa que sí me llama la atención de lo que vos decís y de tu estilo confrontativo y enérgico. Yo no soy confrontativo. No, bueno, te peleaste con Jaime, digo...
No es fácil. No, pero se está diferenciando de Scioli. No se puede tener un millón de amigos. Sí. Bueno, lo que es clara, el destinatario es claro. Es Jaime. Pero el punto es el siguiente. Hace pocos días emprendió una guerra, porque digo, a veces cuáles son los límites del poder que te da la política. Hace pocos días Bernie empezó una especie de campaña personal por el tema de los celulares, con las compañías de celulares. ¿Qué significa? Que poder publicar en todos los celulares que te venga como mensaje de texto o como apertura de pantalla la búsqueda de, por ejemplo, Luana, que por suerte apareció, digamos, el violador de Manuela, ¿viste? Que se utilice como un servicio social de apoyo a la búsqueda de la policía. Y no lo logra, no le dan bola, directamente no le dan bola. Entonces, bueno, empezó, ayúdeme usted, qué sé yo, bueno, la verdad es que me dicen los celulares que no se puede hablar ni un minuto seguido por teléfono, encima le pedimos que nos ayuden en esto y no apoyan. Ayer, volvemos a hablar del tema, le digo, ¿cómo le fue en la lucha con los celulares? A usted que tiene experiencia, ¿qué le parece? Le digo, ganó, no perdí. Digo, a ver, tenés todo el poder del Estado, tenés el poder de lo que significa, digamos, ejercer una función como la de Bernie, y no puedes luchar contra eso. Pero pasa, decís, con un montón de cosas. Che, mirá, te cuento un ejemplo. Pero me entendés lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Yo te diría, la perdió hasta acá, conociendo a Bernie la va a seguir. La va a seguir, no tengo duda. Yo te cuento un ejemplo. Me dice, ¿cómo cree que me fue? Le digo, ¿le fue bien? No, me fue mal. Yo te tengo un ejemplo que creo que a su vez es más fuerte que eso. Nosotros estamos convencidos de que en realidad quien maneja no debe consumir alcohol. Tolerancia cero para los que manejan. No solamente conductores profesionales, que ya existe, transportistas de carga y de pasajeros, sino los particulares. Fuimos al Parlamento. Yo tuve una reunión con un plenario de todas las comisiones del Senado y escuché a las representantes de las cámaras, licorero, cervecero y la industria vinícola. Bueno, no me lo votaron el proyecto. Voy a insistir de vuelta. Cuando vos escuchabas los argumentos de los representantes de los sectores económicos, por eso ahí hablo, Amalia, lo que es la independencia, ahí viene a proteger la vida. No puede ser que la visión de un legislador sea más importante escuchar lo que dice la empresa vitivinícola, que se le va a caer tanto nivel de venta, cosa que yo tampoco creo, y así, si se le caería no me importa, porque en realidad él viene a proteger la vida, y sin embargo no lo votaron, perdió estado parlamentario, estamos volviendo ahora nuevamente, eso pasa comúnmente, ocurre, sí, ocurre. Florencio, suerte, Gracias, éxito más que suerte. No, sí, me voy a reconciliar con Jaime después cuando veamos las próximas encuestas que no le gustan a Amalia como tampoco me gustan a mí. Por ahí cambian. Digo, porque todos contratan encuestadores, pues a ninguno le gustan las encuestas. No creo, te digo la verdad, yo no creo en las encuestas. Creo que son parte de un proceso, diríamos, de instalación de determinados candidatos y de construir un discurso también único como el que está construido, que es, acá si vos expresás la diferencia, sos agresivo, sos confrontativo, no tiene por qué ser así. ¿Vas a seguir dando entrevistas si sos presidente? Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, no sé si a Chiche, a vos sí, Amalia. A Jaime no, a Jaime no. A Jaime no se la pido ahora. No, de ahora. A Jaime tampoco. Gracias, Florencio. Éxito, como decís vos. Gracias, Gonzalo Carnevale está en la Fiscalía de Fein, ahí en Tucumán, y 9 de julio. Sí, Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Chiche, buen día. Bueno, la expectativa pasa sobre todo por saber cuál va a ser la